La construcción del Estado-Nación, del alumno Luis Ernesto López Arreola, para la materia de Construcción Histórica de México en el Mundo. Comprender los motivos causales para el establecimiento del Estado-Nación, que hoy es nuestro país, es fundamental para entender cómo se forma el Estado, a través de la historia de su sociedad, que ha ido evolucionando con el paso de los siglos. Tendríamos entonces que remitirnos a los orígenes prehispánicos de la sociedad mexicana. El Imperio Azteca, en el corazón de la Ciudad de México, construyó el Templo Mayor y hacia el siglo XV de nuestra era, en el posclásico tardío, se convirtió en el estado con mayor extensión territorial de Mesoamérica. Aliados con Texcoco y Tlacopan, sometieron con poderío a otros pueblos indígenas. Políticamente, los mexicas tenían un gobierno teocrático, oligárquico y militar, siendo la figura principal la del Güey Tlatoani, quien ejercía funciones administrativas, judiciales, militares y religiosas. A la llegada y posterior conquista del territorio mexica a manos de las fuerzas españolas comandadas por Hernán Cortés en el año de 1521, se establece en nuestro país la colonia de la Nueva España, hecho que marca el inicio del virreinato hacia el año 1535. En la conquista de México-Tenochtitlán, los soldados españoles tuvieron dos aliados inapreciables: el odio que muchos pueblos sentían hacia sus opresores mexicas y las enfermedades infecciosas desconocidas para los indígenas fueron las armas más mortíferas de los europeos. Contra la viruela y el sarampión no había defensa posible, y estas causaron muchas más muertes que todas las acciones militares juntas. La conquista de México significó la desaparición de antiguos señoríos prehispánicos, pero de ningún modo la destrucción total de la antigua civilización mesoamericana. Los antiguos reyes indígenas y los nuevos señores españoles emparentaron entre sí, y dentro de un nuevo orden político, gobernaron a sus pueblos al lado de los sacerdotes cristianos, mensajeros de una nueva religión que sería compartida por todos los pobladores de la Nueva España. De inmediato, el abrupto cambio trajo consigo muchas consecuencias, la mayoría de índole negativo. La imposición de la religión católica, las divisiones de castas y el abuso constante sobre la colonia, que duró cerca de 300 años, generó un descontento social que alcanzaría proporciones revolucionarias a principios del siglo XIX. El siglo XVI fue un periodo de bruscas y profundas transformaciones. En este siglo se colocaron los cimientos de la nación mexicana sobre las ruinas de los antiguos señoríos prehispánicos. En esta época clave, las formas de organización y gobierno indígenas se utilizaron para establecer el nuevo dominio español. Uno de los elementos más importantes para la conformación de un Estado-nación es justamente su gente. Muchos indígenas se emparentaron con gentes de otras razas y costumbres. El resultado de esta mezcla fue un nuevo grupo racial conocido genéricamente como mestizo, que no era ni español ni indígena, sino mexicano. Sin tierras ni riquezas, los mestizos tuvieron que ingeniárselas para vivir. Algunos se empleaban como peones, capataces o arrieros, otros como artesanos, comerciantes o albañiles, y algunos más se dedicaron a la mendicidad y el bandidaje. El mestizaje fue realmente biológico y cultural. Las ideas prehispánicas, europeas y africanas se fusionaron de tal modo que es difícil reconocer su origen. Otro elemento importante es justamente el sentimiento nacionalista. Después de 3 siglos de dominio español, en la Nueva España se había formado una nueva nación, distinta de la madre patria europea y aún más de los antiguos reinos indígenas. El virreinato más preciado de la corona española disfrutaba de una riqueza económica nunca vista. Los suntuosos edificios de la época y los logros culturales alcanzados despertaron el orgullo nacionalista de los criollos. La palabra México aparecía en la pluma de notables escritores como Clavijero, Oeguiara y Eguren, y con el tiempo iría suplantando el nombre oficial del virreinato. 6 millones de personas coexistían al final de la época colonial, la gran mayoría indígenas y mestizos gobernados por una minoría blanca compuesta por 2 grupos, los criollos y los españoles peninsulares. Los criollos ya sobrepasaban en número a los españoles y resentían la exclusión que se hacía de ellos a la hora de otorgar títulos y cargos públicos. En un principio, los criollos pedían una mayor injerencia en los asuntos de la Nueva España, pero la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica y la invasión napoleónica de España aceleraron los acontecimientos. En 1808, ante la situación de la metrópoli española, el virrey Iturrigaray trató de constituir una junta de gobierno, presidida por él mismo, que tomara las decisiones del gobierno virreinal. Al conocer la medida, algunos españoles asaltaron el palacio, capturaron al virrey e instauraron un régimen leal a España. Sin embargo, la idea de la autonomía se extendió por muchos sectores de la colonia y un año más tarde, en Valladolid, se preparaba una conjura para lograr la independencia total de México. Madrugada del 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llamó a las armas en el pueblo de Dolores. Días después tomó las ciudades de Celaya, Guanajuato y Valladolid y se dirigió hacia la capital del virreinato.
El 27 de septiembre de 1821, Iturbide entró en la Ciudad de México y consumó así la independencia del país. Al año siguiente se proclamó emperador de México con el nombre de Agustín I, lo que provocó el enojo de los antiguos insurgentes, quienes se rebelaron contra él. Finalmente, uno de los elementos más importantes en la integración de un Estado-nación constituye en sí la conquista espiritual de sus pobladores. La fe cristiana rápidamente fue asimilada por los indígenas, que se fortaleció cuando la Virgen de Guadalupe se apareció en el cerro del Tepeyac, según el relato del indio Juan Diego. Como prueba, Juan Diego presentó al obispo Fray Juan de Zumárraga la imagen de la Virgen impresa en un ayate de tela burda. Esto ocurrió en el año 1531. Vista con escepticismo por los primeros misioneros, la imagen se hizo popular entre indígenas y mestizos. Su fama creció en el siglo XVII, cuando se pidió su intercesión para evitar las pestes e inundaciones que asolaban la capital. Nombrada patrona de la Ciudad de México, se convirtió en el primer símbolo de la nación mexicana. Después del Grito de Dolores, Miguel Hidalgo utilizó su estandarte como emblema de la independencia.